Hola amigas y amigos, esto es El Faro Informativo. Mi gente, bienvenidos a nuestro canal donde les estaremos informando sobre las noticias más importantes de Venezuela y el mundo. Hoy amigos les estaré llevando los detalles más importantes sobre una íntima entrevista con el presidente Juan Guaidó, quien responde ante los rumores de que la tolda opositora se encuentra dividida. Se revelará toda la verdad. Pero eso no es todo, porque también contaré, entre otras cosas, la estrategia con la que pretenden desmovilizar a los grupos armados en Venezuela. Esta entrevista se las trae, así que no puedes perderte ni un solo detalle. Pero antes queremos agradecer tu visita en nuestro canal. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que recibas siempre toda la información actualizada de Venezuela y el mundo. Pasa, siéntate, tómate el café y escucha, porque en un edificio semivacío de Caracas, que refleja el éxodo masivo que no parece haber llegado a su fin, Guaidó reflexionó sobre las negociaciones en Noruega y en Suecia, la necesidad de tender puentes con sectores del chavismo disconformes con el régimen y su visión sobre el proceso electoral argentino, que en los próximos meses podría poner en riesgo el apoyo de la Argentina a su gestión. Y es que en compañía del periodista Juan Robledo y bajo la mirada atenta de los espías chavistas, el enviado de Infobae se trasladó a Caracas para hablar con el presidente designado Juan Guaidó acerca del proceso de transición que aspira a liderar. Y es que hoy les traemos un resumen de los temas más importantes y controversiales que se trataron en esa entrevista. La entrevista comenzó con la siguiente pregunta: ¿qué tan cerca está de unas elecciones libres en Venezuela? ¿Qué tan dispuesto está usted en abrazar la mayor cantidad de venezolanos perdonando los errores del pasado? No hay una única carta para producir una transición. Eso no existe ni ha existido en ninguna transición. Son una gran cantidad de áreas donde se le quita soporte al dictador, donde se ejerce presión, donde se atraen muchos de los que alguna vez los respaldaron. Se queda sin soporte, sin respaldo popular, sin respaldo internacional, sin soporte de las Fuerzas Armadas y por ende colapsa la dictadura. Nosotros estamos muy cerca de eso porque lo vemos de manera más objetiva, de manera más clara. No solamente lo hemos visto en las calles de Venezuela. Así que evaluamos todas esas variables, pues estamos muy cerca de una transición, de una elección totalmente libre, pero hace falta avanzar un poco más con la presión interna, con la presión internacional, entendiendo que nos enfrentamos a una dictadura. Así le respondió Guaidó a su primera pregunta. La misma continuó con este comentario: usted tiene un origen humilde, es un sobreviviente de la tragedia de Vargas, vio cómo perdió su escuela y sus compañeros, entonces conoce lo que son los sectores humildes de la sociedad venezolana, algunos de los cuales sienten genuinamente que con el chavismo tuvieron una mejor situación de vida. ¿Qué les diría a quienes de corazón y de buena fe creen que el chavismo les ha mejorado la vida? ¿Qué les diría usted? Guaidó a esto le responde, pues que nos escuchen, ellos saben más que nadie cómo están viviendo hoy, saben más que nadie que la situación de Venezuela. ¿Qué le diría a toda esa gente hoy, por poco que sea? Pues que podemos vivir mejor, que vamos a vivir mejor, que nadie tiene que estar sometido a un subsidio de alimentación ni esperar esporádicamente que lleguen algunos de los servicios vitales para vivir, como la electricidad, el agua, el gas doméstico, el transporte público, hoy colapsados absolutamente en Venezuela. Es lo mismo Chávez que Maduro, es el mismo modelo, son los mismos funcionarios, es decir, es muy similar, es el mismo partido de gobierno, se respalda en la misma narrativa que utilizan, entonces es una narrativa única que han utilizado y que han derivado en la peor crisis humanitaria compleja en la historia del continente. Así le responde Guaidó a este periodista, quien continúa su entrevista preguntando: ¿cómo sigue el proceso electoral argentino? ¿Cambia algo si cambia el gobierno?
El proceso lo vemos con mucha atención por dos cosas: el interés en la región y en la sana integración de la región, no por un tema ideológico, sino por un tema realmente de empoderamiento de la región ciudadano, sano, comercio entre los países. Y segundo, porque hay muchos venezolanos producto de esta crisis viviendo en la Argentina. Robledo continúa con la entrevista comentándole: antes de venir a Caracas me reuní con varias personas simpatizantes suyos y el relato que me hacían de la situación actual en Venezuela era más bien un cuento épico, era de un renacimiento. Sin duda su imagen trajo un aire fresco a la cuestión. Sin embargo, estando aquí me encontré con mucha gente que, si bien considera que usted trae aire fresco y algo de ilusión, también son algunos escépticos sobre la posibilidad de un cambio. Una persona, un buen amigo, me dijo algo bien interesante: usted es de mi generación, seguramente vio Volver al Futuro. Hay un futuro posible en el que gana el malo y las cosas van empeorando y siguen y siguen y siguen empeorando. Y siempre se puede estar un poco peor. A lo que Guaidó le responde: hay un solo futuro posible en Venezuela y es el cambio, porque la alternativa a eso es la muerte. Y no estoy siendo ni exagerado ni estoy siendo alarmista, estoy hablando ya con cifras. De nuevo, 7 millones de venezolanos viven en una situación compleja. No tenemos hoy gasolina para cubrir la demanda local, ni siquiera para poder cubrir mucho menos la comercial. Es decir, transportar alimentos desde el Táchira o desde Barinas o desde Barquisimeto a la capital. No hay ningún sistema de salud. Está absolutamente todo quebrado. Sigue subiendo la cifra de migrantes. Es decir, hay alternativas para Venezuela y es el cambio. Lo contrario sería muerte, desolación y una crisis regional no solamente venezolana. De 4 millones de migrantes vamos a pasar a 8 millones o a 10 millones en 1 año y medio o en 2 años. Entonces, hoy que hemos reunido a la mayoría, el Parlamento Nacional, el reconocimiento internacional, la protección de activos de Venezuela en muchos países del mundo, un evidente quiebre en las Fuerzas Armadas, o más que un quiebre, un descontento generalizado que se ha expresado de muchísimas formas y que no tengo dudas de que también se va a volver a expresar. Estamos sin dudas a las puertas racionalmente de una transición, pero a nivel de los intangibles, a nivel de la expectativa, a nivel de la emoción, a nivel del deseo también, ¿por qué no? En el peor de los casos no tenemos opción. Venezuela no solamente quiere un cambio, que lo demostró en el año 2015 cuando ganamos 2 de las terceras partes del Parlamento. Hoy Venezuela, más que quererlo, lo necesita. ¿Y hasta dónde está dispuesto usted a sacrificarse por su país?, agregó Robledo. Mira, nosotros hemos puesto nuestra vida es al servicio público, al servicio de Venezuela, al servicio de una causa como la libertad o la democracia. Nadie nace o nadie vive diciendo que quiere sacrificar su vida en pro de algo, ¿no, verdad? Ahora, hoy en Venezuela, el ejercicio de la política es un riesgo de vida y eso ustedes lo saben, es un riesgo de libertad. Esto no es un secreto para nadie. Está Fernando Albán. Están los 271 asesinados por causas políticas desde que Maduro se sentó en Miraflores. Hemos visto en videos cómo asesinan a jóvenes protestando en las calles. Eso sí es un riesgo. ¿Estamos todos dispuestos a correr ese riesgo? Claro que estamos dispuestos a correr ese riesgo por la libertad de Venezuela. Sin embargo, en Venezuela hay mucha gente armada. Hay ciudadanos armados para defenderse, para defender su vida y sus bienes. Hay militares armados, hay narcotraficantes armados, hay guerrilleros armados. ¿Cómo se desmoviliza todo esto? Bueno, el imperio de la ley, ¿no? Que es además la razón de ser de los estados, el proteger al ciudadano. Entonces yo estoy seguro de que el 91% del país no quiere vivir al margen, no quieren ser víctimas de un paraestado, porque es una especie de paraestado lo que opera en este país. Y es que tanto es así que el régimen de Maduro está tan débil que no controla ni siquiera la moneda de circulación nacional. O sea, ya el bolívar dejó de ser la primera herramienta
herramienta de tranza económica en Venezuela. Si vas a la frontera es el peso colombiano, si vas al sur es el oro o la grama o como lo llaman en Bolívar y en Amazonas. En Caracas seguramente sea el dólar o el euro. ¿Por qué? Porque no representa un valor comercial hoy el bolívar. Es tan grave la situación. Entonces, eso es poco rentable, incluso para los grupos irregulares que no tienen además cómo sostener su funcionamiento, más allá de que en la frontera son muy irregulares y además enfrentados entre sí. Recientemente hubo incluso un tiroteo en el puente Santander, si no me equivoco, hace aproximadamente 3 semanas, donde guerrillas y paramilitares se enfrentaron por el territorio. El gobierno ya no gobierna, es un desgobierno. Está tratando de sostener con mucha dificultad porque no controla la economía. No tiene préstamos porque se quedó al margen de la política internacional. Además, ha anulado el Parlamento desde el 2016. Obviamente no tiene ningún tipo de respaldo popular. No tiene mayor respaldo de las Fuerzas Armadas porque no las controla. Parece un secuestrado y un secuestrador a la vez. Entonces hay un esquema de acción muy claro y somos muy conscientes de que se va a precisar por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo se desmonta? Con lo que hemos estado haciendo. De nuevo, son las herramientas, los ciudadanos, de los líderes civiles, de los líderes que estamos encabezando este proceso. La protesta ciudadana ha rendido sus frutos. Ganamos el Parlamento Nacional en su mayoría. Hemos despertado el interés del mundo en una beligerancia dentro de los países cercanos y aliados a la causa democrática. Entonces, esas son las herramientas que hemos utilizado, que estamos utilizando y con las que vamos a ejercer. La entrevista continúa con un toma y dame porque el Robledo le comenta ahora, el chavismo los acusa a ustedes de estar dividido. Mike Pence dice que hay una cuarentena autoproclamados sucesores de Maduro. Se puede negociar en este estado de balcanización. ¿Están ustedes divididos? Estamos absolutamente conscientes de la necesidad de la unión y de hecho hemos sido muestra de eso este año. Que haya expectativas para ser presidente es lo normal en la democracia. Hoy todavía estamos en dictadura. Hoy Venezuela padece una dictadura que estamos superando. Yo soy un presidente encargado en dictadura reclamando las competencias del Ejecutivo para contener la crisis y producir una elección realmente libre. Para tranquilidad de todos, estamos unidos en ese propósito y de cara a una potencial elección, cuando llegue el momento, vamos a tener a uno solo. Así que eso es muy sencillo y hemos sido muy eficaces en el pasado con eso. Una muestra fue el Parlamento en el año 2015, a través de consensos o a través de las primarias, pero va a haber uno solo y eso que quede claro. Y la exigencia y la petición de toda Venezuela son 3 que nos hemos planteado además pública e internacionalmente: el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Así que en torno a esa ruta nos hemos aglutinado todos. Probablemente haya diferencias en cuál es el mejor mecanismo para superar una dictadura. Sí, puede ser. Y de nuevo, no hay una única receta para superar una dictadura o producir una transición. Y por eso vemos nosotros que siempre y cuando no se entorpezca el objetivo, que es lograr el cambio, implementar todas las que podamos y todo el esfuerzo en conjunto con la comunidad internacional, en presión política y cooperación para lograr el cambio en Venezuela. Esto fue El Faro Informativo con las últimas noticias de Venezuela y el mundo. Recuerda dejarnos tus comentarios y darle like si te gustó este video. Tampoco olvides activar la campana de notificaciones para que te mantengas siempre informado de las noticias de tu interés. Esto fue El Faro Informativo. Chao, chao.